¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a una reseña donde el día de hoy tenemos la tercera iteración de la minivan norteamericana de Honda. El día de hoy tenemos la Honda Odyssey de plataforma RL3. La tercera generación de la Honda Odyssey fue presentada en 2005 y al igual que la generación anterior mantenía el motor V6 3.5 pero ahora llevado hasta los 255 caballos de fuerza. Mantenía también una única transmisión que era la automática de 5 relaciones, pero en cuanto a seguridad ahora todas ofrecían 6 bolsas de aire, control de estabilidad y tracción y frenos ABS. Al mercado mexicano esta camioneta llegó también en 2005 y con una gama más amplia que la generación anterior, pues ahora se vendía en 3 niveles de equipamiento: LX, EXL y Touring, y mecánicamente eran casi idénticas. Sin embargo, las versiones EXL y Touring tenían el sistema BCM de desconexión de cilindros para mayor ahorro de combustible. LX tenía radio con CD, aire acondicionado manual, equipo eléctrico, control crucero de velocidad, asientos forrados en tela y espacio para 7 pasajeros. EXL agregaba asiento del conductor eléctrico, caja de CDs, controles de audio al volante, tapicería en tacto piel, quemacocos, asientos para 8 pasajeros, aire acondicionado automático y asiento delantero eléctrico. Por su parte, Touring tenía portón eléctrico trasero, sensores de estacionamiento, luces antiniebla, consola central para la segunda fila y por lo tanto espacio solo para 7 pasajeros, sistema de infotenimiento para las plazas traseras y asientos delanteros con calefacción. En 2006 y 2007 no hubo cambios en la gama mexicana y para el 2008 recibió un rediseño con nuevas fascias, unidades de luces traseras e interior retocado. Las versiones en nuestro país seguían siendo LX, EXL y Touring, y de nuevo en 2009 y 2010 se mantuvo sin cambios. Y para el 2011 se presentó la cuarta generación de esta minivan. Bien, el día de hoy tenemos una Odyssey del año 2006 en versión EXL, que para el mercado mexicano pues era la versión intermedia. Ya con este paquete encontrábamos asientos con piel y ese material repetía en las puertas en una parte intermedia bastante amplia, lo mismo que en el reposabrazos, aunque eso sí, y como vimos en su antecesora, en la parte superior tenemos plásticos duros de buena vista, sí, y ahora con algunas combinaciones de color. En la parte superior tenemos plástico negro, lo divide una pues imitación de aluminio pulido y más abajo otra vez plástico, digamos, más claro. En cuanto a equipo, ya estaba muy completa esta Odyssey, pues tenemos vidrios seguros y espejos eléctricos, obviamente, 2 portones laterales eléctricos también, un quemacocos que pues para el tamaño de la camioneta se siente pequeño, pero pues lo disfrutarán los 2 ocupantes delanteros. Todo esto se controla del lado izquierdo del volante en una posición igual como muy típica de Honda. El sistema de audio era, digamos, algo muy típico de los 2000s, radio AM y FM con CD y una caja de 6 CDs que ya está montada aquí en la parte frontal, no hay que ir como a ningún otro lado a montar nuestros CDs, pero todavía no teníamos ni conexión auxiliar, por ejemplo, ni el reproductor de CDs reproducía MP3 y pues obviamente tampoco había conexión Bluetooth. El aire acondicionado es más bien un climatizador que es automático para las plazas delanteras, dividido para conductor y pasajero, es decir, tiene 2 zonas adelante y una más en la parte trasera, aunque esa sí es manual, digamos que hay que seleccionar la temperatura y velocidad del ventilador que queramos. Todo se controla aquí en la parte frontal, también podemos bloquear que los ocupantes traseros puedan o no modificar el aire acondicionado, pensando obviamente en niños. Y aunque es un tanto más complicado de lo que me gustaría manejarlo, con unos 5 minutitos que ya estamos picando por aquí, sabremos básicamente cómo se maneja este sistema de climatizador. Al volante teníamos control crucero de velocidad, que era de serie en todas las Odyssey que se vendían en México, pero lo que añadía esta versión EXL son los controles de audio también aquí al volante. El cuadro de instrumentos, un cuadro de instrumentos pues muy familiar, digamos, con un gran velocímetro al centro, tacómetro a la izquierda y medidores de temperatura del refrigerante y de nivel de combustible a la derecha. No teníamos computadora de viaje, eso se reservaba para la versión Touring. En cuanto a espacios de almacenamiento, era una camioneta familiar y como es de esperarse, tiene muchos espacios y además muy grandes.
En la puerta tenemos una gran charola en donde podemos poner una botella de 1 litro y además tal vez otra más acostada en la parte trasera. Hay otro portaobjetos en la parte superior para carteras, teléfonos celulares al día de hoy ahí sin ningún problema. En la parte central, debajo de nuestros controles del aire acondicionado que hablábamos, tenemos una charolita también profunda, cerrada, para el día de hoy tener ahí nuestro teléfono celular muy a la mano, funciona bastante bien. Más abajo tenemos un cenicero muy grande para estos dos ocupantes delanteros, y abajo tenemos nuestro encendedor también completamente funcional, junto con otra conexión de 12 volts. Entonces teóricamente podríamos cargar dos aparatos por separado acá adelante. Y no acaba la cosa ahí, porque abajo todavía tenemos otra guanterita muy suficiente para una caja de pañuelos de papel pequeños incluso. Entre los dos asientos delanteros tenemos una superficie como la que ya habíamos visto igual en la Odyssey de segunda generación, dos portavasos fijos aquí, de buen tamaño, como con diferentes niveles para diferentes vasos, dos portavasos también en la parte trasera un poco menos profundos, y pues una charola como para poner objetos personales o tener algo aquí fijo. Si no quisiéramos tener esta charola, podemos bajarla y así pues a lo mejor tener espacio para poner aquí mochilas o un bolso, una cosa así. Práctico, pero la verdad es que sigo pensando que es más práctico tener una consola central cerrada en donde salgan unos portavasos que estén guardados cuando no los usamos y demás. Pero bueno, esta era la forma de resolver el espacio de almacenamiento central de Honda. Hay dos guanteras en el tablero principal, una que abre hacia abajo como muy típica, ahí nuestros papeles, y una caja de pañuelos de papel kepa, pero tal vez un tanto apretada. Y en la parte superior tenemos otra pequeña guanterita, mucho más pequeña, pero igual una cartera, teléfonos celulares, pues cualquier objeto personal que se necesite pequeño puede caber ahí. En la parte superior tenemos además un guardalentes que tiene como doble función, puede ser simplemente el guardalentes, o si lo cerramos a la mitad, digamos, tenemos ahí un espejo, le llaman de conversación, pues para ver a los ocupantes traseros. Luces direccionadas para conductor y pasajero, eso sí. En las plazas traseras de la Odyssey de tercera generación tenemos muchísimo espacio, ya se siente una camioneta como más del gusto americano, las piernas pueden ir completamente distendidas, el espacio para la cabeza muy suficiente para personas incluso de 1,80 por ejemplo, tenemos reposabrazos para cada uno de los ocupantes laterales y los materiales también se mantienen como adelante, con plásticos duros, de buena vista, un acabado intermedio en tacto piel, y a pesar de que son puertas corredizas, también tenemos espacios de almacenamiento, un espacio para botellas, también botellas bastante grandes, y una como pequeña charolita tal vez para poner una tableta electrónica, un teléfono celular al día de hoy, cabe ahí. Ya que estamos en el área de la puerta, tenemos ahora unas pantallas aquí para cubrir el sol, pues sobre todo si llevamos a lo mejor niños pequeños acá atrás, o si queremos un poquito más de privacidad. Y como detalle novedoso de estas camionetas, tenemos vidrios eléctricos que se pueden bajar y subir en estas plazas traseras, cosa que digamos fue una revolución de las camionetas japonesas de estos años, y que la verdad hace que sea como mucho más práctico, mucho más cómodo viajar acá atrás. Y los otros espacios de almacenamiento visibles, digamos, en esta parte trasera son los revisteros que tenemos detrás de los asientos delanteros, que son bastante grandes, son más bien como bolsas para poner objetos personales. Ahora, esta versión de la Odyssey en México tenía este asiento central, digamos, que está, la verdad es que bastante más pensado como para niños, porque incluso una persona de talla baja como su servidor acá en medio no va a ir demasiado cómodo. El asiento sí es suave, pero no es para nada ancho, entonces las dos personas que viajen acá al lado, pues sí, vamos a ir como muy pegados. Pero en caso de que quisiéramos llevar a un niño aquí en medio, bueno, se puede a lo mejor durante poco tiempo, porque también la ergonomía no es tan buena, ya que el cinturón de seguridad que está anclado en el techo, pues a lo mejor le va a estar rozando en el cuello o algo así.
porque está como muy inclinado el ángulo para anclarlo. La verdad es que yo utilizaría más este espacio central en su modo como de almacenamiento, pues podemos quitar el asiento central como tal, doblar el respaldo de este asiento y entonces tener una charolita aquí pues que se comparte con los dos ocupantes de esta segunda fila, pues otra vez para poner teléfonos celulares o una tableta electrónica aquí que queramos ir viendo. La verdad es que así es mucho más práctico. Ahora, como ven, cuando hacemos eso, pues nos quedamos con un asiento aquí volando. ¿Y qué se hace con este asiento? Pues hay un espacio debajo del piso en donde podemos almacenarlo. Un espacio en donde en la generación anterior teníamos nuestra llanta de refacción. Ahora no, ahora solamente tenemos este espacio de almacenamiento. Ya pasaremos a ver dónde se encuentra ahora la llanta de refacción. Y además de almacenar nuestro asiento aquí central, es como una charola giratoria en donde podemos poner a lo mejor nuestro kit de primeros auxilios o algo así, y no tenemos que abrir completamente el piso para accesar a ese espacio. Tenemos otra compuertita que pues nos permite, incluso si estamos sentados en esta segunda fila, abrir y buscar cosas que hayamos dejado allá abajo. La verdad es que bastante práctico, aunque no tan práctico como los asientos Stop and Go de Chrysler que ya ofrecía en estos años. La otra configuración que pueden tener estos asientos de la segunda fila es que podemos incluso quitar este asiento del medio, doblarlo como para hacerlo más efectivo en cuanto a uso de espacio. Se puede guardar en la cajuela, por cierto, y así el asiento del lado derecho se puede recorrer, pegarse como al asiento del lado izquierdo, y así pues ya tenemos un paso mucho más fácil, mucho más amplio para la tercera fila de asientos. Así obviamente se convierte en una camioneta de 7 ocupantes, pero creo que esa sería como una configuración que a mí me gustaría más, porque, como les digo, este asiento intermedio pues está más bien como para emergencias. Ahora, si no tuviéramos ese paso para la tercera fila de asientos, podemos recorrer con una simple palanquita este asiento que se inclina y se recorre para adelante, y así entrar a la tercera fila, que ahora pasaremos a ver. La tercera fila de asientos es posiblemente donde más se vea una mejoría con respecto a la generación anterior, porque habíamos hablado que los asientos de aquella eran como duros, no tan cómodos. Ahora todos la verdad es que se sienten mucho más amigables, mucho más suaves en cuanto a su mullido, y acá atrás no es la excepción. Seguimos teniendo obviamente acabado en tacto piel. Son asientos muy suaves, con una inclinación del respaldo que ya es mucho más cómoda, no es tan vertical, y que incluso podemos modificar. Si queremos llevar más espacio de carga, pues bueno, los ponemos un poquito más verticales, y si no, pues los podemos inclinar bastante, tanto prácticamente como los de adelante, y así con nuestros pies que pueden ir debajo de estos asientos de la segunda fila, pues ir, pues la verdad es que súper cómodos. El asiento en sí es suficiente para personas a lo mejor de talla baja que viajen 3 personas acá atrás o 3 niños. Cuentan con cabeceras con ajuste de altura para cada uno de esos ocupantes, y también espacios de almacenamiento. Tenemos en los laterales en donde mantenemos los plásticos de buena vista y un pequeño acabado en tacto piel. También tenemos un reposabrazos que funge como un guardaobjetos. Del lado izquierdo solamente un portavasos, pero también grande. Y del lado derecho una guantera un poco más pequeña, pero 2 portavasos por el otro lado. Entonces la verdad es que muy cómodo. Tenemos también salidas de aire acondicionado específicos. Solo los ocupantes de la segunda fila pueden controlar la velocidad y temperatura de ese aire, pero pues bueno, con salidas específicas acá atrás y teniendo una buena comunicación con los ocupantes de en medio, pues creo que podríamos tener un viaje bastante cómodo en esta Odyssey, incluso en esta tercera fila de asientos. Ahora, el espacio de la cajuela desde un inicio, incluso con las 3 filas de asientos, es bastante bueno. La verdad es que 2 maletas de 25 kilos, a lo mejor una sobre otra, caben ahí. Tenemos otra vez un piso muy profundo, y si quisiéramos aún más espacio de almacenamiento, esta banca trasera, que ahora está dividida en como una configuración como 30-70, se pueden abatir y guardar en esa parte profunda de la cajuela para tener un espacio de carga
completamente plano acá atrás y que si reclinamos ambas partes del asiento, pues va a ser suficiente para que incluso 4 maletas de 25 kilos quepan acá sin muchos problemas. Además, en esta Odyssey hay unas soluciones de almacenaje bien interesantes, como el hecho de que nuestra llanta de refacción, que sí es una llanta de refacción pequeña, está puesta en la parte lateral de la cajuela, de hecho justo aquí a la izquierda de los ocupantes traseros, en un panel que la verdad es que no pareciera que puede almacenar una llanta de refacción, pero ahí está. Más abajo están nuestras herramientas para hacer el cambio de llantas si es que tuviéramos una ponchadura. E incluso tenemos ahí conexiones de 12 volts para inflar una llanta, a lo mejor con un compresor portátil. Tenemos obviamente muchos puntos de anclajes para redes, bolsas, mochilas y demás. Entonces, la verdad es que una camioneta muy práctica y que ya en cuanto a amenidades, en cuanto a espacio interior, en cuanto a configuración de este espacio, se siente mucho más una confrontación directa con las minivanes norteamericanas. No hay mucho más que hablar en el interior de esta Odyssey, así es que ahora pasemos a manejarla. Bien, manejando esta Odyssey 2006, mantenemos el motor 3.5 que ya habíamos manejado en la primera generación, pero con mayor potencia, y la verdad es que sí se nota desde un inicio, se nota una camioneta como con más torque, aunque eso sí también como un poquito más refinada que la anterior. En general las sensaciones creo que son como más finas, con una suspensión que sí es como mucho más suave, tiende incluso a lanchar un poquito, otra vez como teniendo en cuenta las competidoras americanas. Aquí sí ya se siente más de ese tipo de camionetas. Entonces en general es un andar muy cómodo. Aunque eso sí, la dirección, igual que la anterior, se siente un poquito más firme, con una sensación, digamos, un poco más directa que una Ford o una Chrysler. La visibilidad pues sigue siendo la de una minivan con una ventanilla trasera grande, pero por el largo del vehículo pues aún así es difícil determinar dónde acaba. En esta versión no tenemos sensores de estacionamiento, eso solo la Touring. Entonces pues sí hay que estar como muy pendientes de el largo cuando sobre todo estacionamos. Ahora, los espejos retrovisores también mejoran bastante, son más grandes, como más altos, y dan mayor seguridad para pues dominar nuestros laterales. Hacia el frente no se puede dimensionar exactamente dónde acaba la camioneta porque tenemos como una caída muy curvita, pero es un voladizo tampoco demasiado grande, entonces pues bueno, con que dejemos un buen espacio con el auto de enfrente no tendremos problemas. La caja de velocidades se siente sí más suave que la anterior, con cambios casi imperceptibles, pero en general también mucho más refinada que la anterior versión. Llegamos a velocidad de vía secundaria, digamos, sin ningún problema, sin tener que acelerar demasiado, al menos con la camioneta descargada, obviamente. Y si quisiéramos hacer a lo mejor una incorporación a vía rápida, acelera muy progresivamente, no hay ningún exabrupto. Sino hasta que a lo mejor pisamos el acelerador completamente al fondo, y entonces sí se siente una aceleración con un jaloncito típico de motores con válvulas de tiempo variable, pero la verdad es que no ninguna aceleración que sea de infarto. Obviamente es un vehículo familiar y no esperaríamos nada diferente. Muy capaz, les digo, para hacer incorporaciones hasta los 80 km por hora, y se siente igual muy capaz para ir a una velocidad constante de 100-110 km en una autopista. Los frenos mantienen los buenos modales, digamos, que vimos en la segunda generación, suficientes para detener la masa de la camioneta. Así es que en general se siente una evolución muy favorable de su antecesora. Se sigue sintiendo de buena calidad, pero ahora con más potencia, con mucha más comodidad. Eso sí, los interiores creo que están mucho mejor resueltos. Tenemos también muchas más amenidades, sobre todo en las filas traseras. Entonces sí, aquí
ya se sentía mucho más una competencia directa contra una Chrysler Town & Country, con una Chevrolet Outlander. La verdad es que incluso con alguna de esas ya se siente mejor. Algunos detallitos de abatibilidad, como la segunda fila de asientos que Chrysler innovó, que se guardaba en el piso, pues son cosas que todavía no tenían en estos años. Pero fuera de eso, todo lo demás, la verdad es que muy a la par. Por lo que se entiende que incluso al día de hoy sean camionetas como bastante cotizadas y buscadas para el mercado de autos usados. Con eso en mente vamos a dejar por aquí el video. Como siempre, si les gustó, les agradecería que me regalaran un like, una suscripción al canal o que lo compartan con sus amigos. Muchísimas gracias por verme y nos veremos en un próximo video muy pronto.